vamos a hacer allá en Génesis. Vamos a leer Génesis 21 y vamos a leer desde el 14 hasta el 19. Génesis 21 del 14 al 19. Vamos a leer estos pasajes bíblicos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ahorita nos estaban diciendo que cuál era el tema que le están tratando las damas Dorcas en este mes. Señor, sé mi luz y mi guía en momentos de adversidad, ¿cierto? Y yo creo que el Señor ha sido nuestra luz y nuestra guía. Si nosotros estamos aquí es porque el Señor ha alumbrado nuestras vidas. Y si estamos aquí es porque el Señor nos ha sacado de muchas adversidades. Amén. Bueno, vamos a leer. Allí ya está proyectado también. Entonces, dice la palabra del Señor así. Desde el 14 dice: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente, a la distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bueno, estamos sobre este tema y no sé cuántos conocen de pronto esta historia. Yo creo que muchos, ¿cierto? Porque hemos escuchado muchas veces la historia de Moisés, pero escuchamos a Moisés y escuchamos a la esposa de Moisés, ¿cierto? Que la esposa de Moisés era Sara. Y, de Abraham. Y entonces escuchamos como esa parte, ¿cierto? Y uno siempre escucha de que su primer hijo fue Isaac, ¿cierto? El que menciona más la Biblia. Pero resulta de que, bueno, todos conocen la historia de que Abraham y Sara pues no podían tener hijos porque ella era estéril. Pero entonces Sara tenía una sierva, y esa sierva es la que menciona la Biblia, que se llamaba Agar, ¿cierto? Entonces, viendo ella que no podía tener hijos, en ese entonces usaban a sus siervas, y habían varias mujeres que tenían varias siervas. En este caso, Sara tenía esa sierva, y ella le dijo a su esposo que se acercara pues a la sierva de ella para poder concebir, ya había viendo que no podía tener hijos, ¿cierto? Pero entonces vemos allí, esa historia está en el 16, en Génesis 16 está esa historia. Les voy a resumir un poquito para que podamos entrar a esta partecita. Entonces vemos de que Sara le dio pues a su esposo, a su sierva, y aquella sierva concibió, ¿sí? Y cuando aquella sierva concibió, entonces dice la palabra del Señor que aquella mujer, o sea, aquella sierva, miraba ya a su señora con desprecio, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esta parte? Que a veces, mira, a veces Dios nos da a nosotros un lugar alto que ni siquiera merecemos, ¿cierto? Y a veces queremos como sobrepasar esas cosas. Aquella mujer era la sierva de su señora, ¿cierto? No era un lugar pues el que tenía Sara, pero era un lugar donde tenía abrigo, alimento, ¿cierto? Y estaba sirviéndole ahí. Pero ella, cuando ya concibió del esposo de su señora, entonces ya ella quería como estar por encima de su señora, ¿cierto? Pero entonces dice la palabra del Señor que viendo Sara que ella la afligía tanto, porque le vivía como diciendo: bueno, yo voy a tener un hijo de su esposo, usted no puede, y etcétera, etcétera, por muchas razones. Entonces, viendo ella que estaba pasando eso, fue y le dijo a Abraham, a su esposo: bueno, esta sierva me está afligiendo mucho, ¿cierto? Mire, entonces, pues el esposo le dice: bueno, ella es su sierva, mire usted qué hace con ella, si se la aguanta, o mire usted qué hace con ella, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que ya llegó pues como que ya dijo Sara: no, ya hasta aquí llegamos pues el límite, y ya ella comenzó como a humillar de cierta manera también a su sierva, y aquella mujer pues no resistió, y la Biblia dice que ella se fue. Y cuando ella se fue, dice la palabra de Dios
que el ángel de Jehová la halló llorando en una fuente de agua. O sea, ya como que dijo, no, ya yo no me aguanto aquí a esta señora, yo me voy a ir, y se fue. Pero el ángel la halló y le dijo, ¿por qué lloras, Agar? ¿Cierto? Le preguntó qué estaba haciendo. Entonces ella le dijo que su señora la estaba pues afligiendo, la estaba, mejor dicho, en otras palabras, maltratando. Pero el ángel de Dios le dice algo muy bonito, vamos a leerlo, que está en el 16, y yo creo que a veces a nosotros se nos pasa esa partecita, ¿cierto? Está en el 16 y el 9, 16, 9, y el ángel le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, ¿cierto? Le dio como una clave. Y a veces uno, para triunfar en la vida, hermanos, tiene que estar abajito. Porque uno nunca puede estar encima, porque el que está encima es el primero que cae, ¿cierto? Hay que estar sumisos. Y el ángel le dijo, vea de tu señora, entre otras palabras, vaya, discúlpese con tu señora, ponte sumisa, esté, mejor dicho, a la exposición de ella, ¿cierto? Porque ahí, en ese momento, más adelantico, ella también, para ella, para su descendencia, para su hijo, había una promesa dada por Dios. Entonces, mire que a veces uno, por ponerse de necio, de rebelde, pierde las bendiciones de Dios. Pero aquella mujer fue, hizo como el ángel le mandó, fue y se puso sumisa. Ya aquí estamos leyendo ahorita en el 21, dice la palabra del Señor que ya ahí, Abraham y Sara habían recibido esa promesa de Dios, que Dios les había prometido que les iba a dar un hijo, ¿cierto? Ya conocemos esa historia. Y ya ahí había nacido Isaac, ya estaba Isaac donde estamos leyendo. Entonces dice la Biblia más adelantico que ya el muchacho grande, o sea, ya el muchacho que era el hijo de la sierva, que se llamaba Ismael, entonces dice la palabra de Dios que ya él miraba como a Isaac, o sea, a su hermano, porque era su hermano, y dice la Biblia que se burlaba de él. Entonces eso le molestó también mucho a Sara. Entonces era como una guerra como de familia, ¿cierto? Entonces, pero en esta ocasión dice la palabra del Señor que Sara se enojó mucho, se molestó demasiado, y fue y vuelve y le dio la queja a Abraham. Y le dijo, vea, esta señora, mi sirvienta o mi sierva, se está burlando de mi hijo, y yo no voy a permitir eso, porque ella no quería que su hijo compartiera como, pues, digamos, la herencia, su descendencia también con su hijo Isaac. Entonces le dijo que la tomara y que la echara. Pero dice la palabra de Dios que cuando Abraham escuchó esto, él como que le dijo, mujer, como que, o sea, ¿qué estás diciendo? Si también Ismael es mi hijo y también hace parte de mí, ¿cierto? Pero ella insistía, y cuando él fue como a reprender a su esposa, le dijo el Señor, y le habló a Abraham y le dijo, escucha a tu señora, ¿cierto? Quizás muchas veces nuestros esposos, cuando uno les da un consejo, son como más, ¿cierto?, para escucharlo. Pero en esta ocasión Dios le dijo a él, es todo lo que Sara te dijere, hágale caso. Y él hizo como todo lo que ella le dijo, ¿cierto? Y entonces aquí vemos que entonces, ¿qué hizo Abraham? Cogió a la sierva, o sea, Agar, y cogió a su hijo Ismael. Aquí, entre otras palabras, pues el que era como de la familia real era Isaac, porque era pues su hijo legítimo por su esposa. Y mira que la Biblia casi no menciona a Ismael, ¿cierto? Pero era su hijo, o sea, su primogénito en realidad era Ismael, porque fue el primero que tuvo con Agar, ¿cierto? Entonces vemos que allí, ¿qué hizo Abraham? Cogió a su sierva y a su hijo, mejor dicho, les empacó pancito, les empacó agua, y bueno, coja mochilita, pico y chao, y nos fuimos, ¿cierto? Y ella se fue, porque no había más que hacer, había que estar sumiso, y no, pues ya no te queremos aquí, ya te tienes que ir. Y entonces ella se fue, y ahorita leíamos acá que dice la palabra del Señor que ella se fue y estuvo andando muchos días, mucho tiempo por el desierto, ¿cierto? Pero se le acabó algo vital que necesita el ser humano, ¿cierto? El agua, se le acabó el agua a aquella mujer. Y entonces, ¿qué iba a hacer? Uno que hace en medio de un desierto, ¿para dónde pega? Si estuvo andando y no encontraba, ¿para dónde? ¿Qué hace más? Entonces, cuando la Biblia dice que ella tomó al muchacho y lo puso, y lo llevó y lo puso debajo de un arbusto, es porque ese adolescente, ya Ismael era un adolescente, estaba ya casi que en las últimas, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, que lo acabamos de leer ahorita, que ella lo puso allá y ella se hizo a un tiro, o sea, lo puso ahí y se retiró, porque no quería ver morir a su hijo. ¿Quién quiere ¿quién quiere ver morir a su hijo? Nadie. ¿Cierto que no? Nadie. Pero la palabra de Dios dice, aquí hablando de que Dios es nuestra luz, y siempre, o sea, que llegan como los momentos más oportunos de nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que ella se fue y se quedó allá, yo me imagino que llorando ya, porque no había más nada que hacer.
Y la palabra de Dios dice que su hijo, o sea, el muchacho, alzó su cabeza y como que vio a su mamá y dijo, ya estas son las últimas. ¿Qué hizo ese muchacho? Lloró. ¿Cómo sería el llanto de ese adolescente? ¿Cómo sería su gemir que llegó hasta los cielos? ¿Cómo sería su llanto que Dios escuchó la voz de ese muchacho llorando? Que de inmediatamente Dios bajó a socorrerlo, ¿cierto? Dios bajó a ayudarlo. ¿Cómo sería el clamor de ellos, ¿cierto? De ese joven. Y la Biblia no dice o sea, si él de pronto gritó auxilio, no, él solamente dice que él lloró, pero ¿cómo sería su lloro? Ese lloro tuvo que salir del alma, de lo más profundo de su ser, porque ya eran las últimas, ¿cierto? En las últimas, como dice la palabra de Dios, como el siervo cuando está agonizando, que necesita agua urgentemente. ¿Cómo serán los bramidos de ese animal? ¿Cierto? Pero lo que me impacta es que a veces nosotros los seres humanos tenemos que llegar a ciertas circunstancias de nuestra vida para poder buscar a Dios o para clamarle a Dios de esa manera desesperadamente, ¿cierto? Tenemos que llegar como a lo profundo, ya lo último, ya donde vemos, mejor dicho, que no hay salida, que no hay mejor dicho, nada más que hacer. Y Dios lo permite. Porque si esa es la única salida, que para nosotros dirigirnos a Él y para nosotros buscarlos a Él, Dios lo va a poner en nuestra vida. ¿Sí? Porque si esa es la manera de nosotros buscar a Dios y clamarle en los momentos más difíciles, entonces por eso Dios nos manda las pruebas, ¿cierto? Y las dificultades. Y dice el versículo 19 del 21 que estamos en Génesis, dice la palabra de Dios que cuando ella estaba ya en lo último, entonces Dios, dice la palabra de Dios 19, que entonces Dios le abrió los ojos a Agar. Y Agar no estaba ciega. Físicamente veía, ¿cierto? Agar físicamente veía porque ella pudo salir caminando por sus propios medios. Pero cuando ella estaba en ese desierto, cuando ella estaba en ese momento de aflicción con su hijo, ella no podía ver nada, ¿cierto? Porque aquí no se refiere a la parte de que nosotros podemos mirar a Dios, porque es que a veces nosotros queremos mirar a Dios con nuestros ojos carnales, y con nuestros ojos carnales no podemos mirar a Dios. A Dios lo tenemos que mirar con nuestros ojos espirituales, porque es que Dios es espíritu. A Él no lo vamos a encontrar físicamente, a Él no lo vamos a ver físicamente, pero con nuestros ojos espirituales lo podemos ver y lo podemos sentir. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le abrió los ojos a esa mujer. Y cuando Dios le abrió los ojos a esa mujer, ¿qué vio ella? Una fuente de agua. Y déjeme decirle que esa fuente del agua en ese desierto estaba o no estaba esa fuente ahí. No estaba esa fuente. Esa fuente sí está. Y estaba. Le digo, ¿por qué? Porque es que el Señor lo llena todo. Dios conoce todo. ¿Qué pasa? Que Dios muchas veces está a nuestro lado. Todas las ocasiones, hermanos. Y no somos nosotros los que no lo vemos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Quitarnos esa ceguera para nosotros poder ver. Esa fuente, dice la palabra de Dios, que estaba en medio de ese desierto, a la mano de esa mujer. O sea, tenía su solución ahí. Llenar. ¿Y qué hizo? Corrió y llenó ese, ahí mismo sació su sed, porque es que es el agua de vida. Él es esa fuente inagotable que sacia nuestra sed. Amén. El único que sacia la sed es el Señor Jesucristo. Y es aquella mujer pudo beber de esa fuente de la vida. Bebió y le dio a su hijo. Y ya en adelante, ¿qué hubo para esa mujer? Bendiciones, porque su hijo heredó la promesa de Dios, porque para él ya había una promesa, ¿cierto? Entonces, nosotros, para poder nosotros a veces mirar a Dios y para poder nosotros como entender de que, o sea, Dios, Él lo mismo lo prometió, yo estaré contigo todos los días, ¿de qué? De nuestra vida. Pero a nosotros se nos olvida como que a veces Dios está por raticos, pero los que estamos por raticos somos nosotros, porque Dios siempre está ahí. Sí, Dios siempre está ahí. ¿Quién es el que se aleja? Nosotros nos alejamos de Dios, no porque Dios nos dé la espalda. Dios nunca nos da la espalda. Somos nosotros que nos olvidamos. Cuando estamos como en las buenas, eso cantamos, glorificamos y exaltamos y amén y aleluya, ¿cierto? Pero cuando estamos en las duras, en las pruebas, a veces nos olvidamos de que también Dios está ahí. Ahorita decía la hermana, muchas veces a Dios no lo sentimos
cuando tenemos esas pruebas, esas aflicciones, no sentimos a Dios. Y a veces decimos como que, uy Dios, tú te fuiste y Dios no se ha ido. Él está en silencio. Y uno sigue como en la prueba, en la lucha, ¿cierto? En la aflicción. Y Él sigue silencio, en un total silencio. Pero cuando Él extiende su mano poderosa, lo podemos ver glorificado en nuestras vidas, porque es que Dios hace cosas extraordinarias, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a veces nosotros? Que entonces como nosotros, digo, somos hijos de Dios. O sea, yo soy cristiana, yo vengo a la iglesia, mejor dicho, ustedes me ven acá, y sí, es verdad, porque ¿quién conoce los corazones? Solamente Dios. Dios sabe usted cómo vino usted hoy al culto, al servicio de hoy. Solamente lo sabe Dios. Si vino muy necesitado, si está muy cansado, si vino con mucha disposición, eso solamente lo sabe Dios. Y Dios da conforme a lo que nosotros queremos darle a Él, ¿cierto? Entonces, como a veces nos acostumbramos, yo soy listo, yo soy hijo de Dios, que ya yo me bauticé, ya yo lo reconocí y listo, está muy bien y vengo. Pero queremos seguir como que voy, pero sigo viviendo mi vida, o sea, quiero seguir viviendo lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que a mí me parece. Y no es así. Porque ¿qué le pasó a Sansón? Dios estaba con Sansón. ¿Cuántos conocemos esa historia, cierto? Dios estaba con Sansón. Y todo lo que hacía Sansón, Dios lo respaldaba. Podía vencer ejércitos. Porque Dios estaba con él. Y él se confió tanto. Dijo, pues Dios está conmigo. Pero él quería seguir haciendo lo que a él le gustaba. Le llegó una mujer, lo dominó y dijo, no, pues Dios está conmigo. Y aún así cuando le decían, venga, ¿qué están buscando el secreto de Sansón? No, tranquilo que vienen esos filisteos y yo mejor dicho, los desbarato. Él estaba confiado en eso. Pero porque ¿quién se estaba alejando de Dios? Sansón. Pero él estaba confiado de que como él le seguía y Dios estaba con él. Pero cuando Sansón se dio cuenta, cuando ya llegó la lucha, que ya llegó con que enfrentarse a la realidad, se dio cuenta de que Dios no estaba con él. ¿Y qué le pasó a Sansón? ¿Cómo terminó Sansón? Descuidó algo que tenía Sansón desde niño. Tenía Sansón la presencia de Dios en su vida. Hermanos, si nosotros no cuidamos lo que tenemos hoy, se va a ir. Así de sencillo, se va a ir. Y a veces nos sentimos como seguros y confiados. No, Señor, no estamos para dormir. Porque el que se duerme, se lo lleva la corriente. Y a veces como que no, yo me siento bien, yo como estoy me siento bien. No, hermanos, siempre examinémonos. ¿Qué me falta? ¿Por qué estoy así? Cuando uno no ve que, la vida de uno no fluye nada, pues es porque algo está pasando. Debe de haber algo que lo está estancando, algo que le está estorbando y que es urgente quitarlo. Nunca nos podemos conformar como estamos. Si usted en ese momento siente la presencia de Dios, consérvela, pero anhélela más. Búsquela más. Búsquela más, ¿cierto? Porque nosotros somos muy buenos para pedir. Buenísimos. Llega la enfermedad y Señor, yo sé que tú eres Señor mi médico, yo Señor. Sí, sabemos que Él es poderoso porque Él es nuestro Dios. Pero ¿por qué solamente cuando llega la enfermedad? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo sé que tú eres mi médico por excelencia hoy y por todos los días? Pero tenemos que llegar a ciertas circunstancias para poder reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. Y Dios nos ama tanto, Dios nos ama demasiado, que si es necesario mandarnos una prueba, si es necesario mandarnos otra prueba, si es necesario lo va a hacer por amor a ti y por amor a mí lo va a hacer Dios. Porque es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no vino a este mundo a sacarnos a nosotros del barro donde estábamos para que nosotros sigamos buscando el barro para volvernos a hundir allá. No, Dios no nos sacó para volver atrás. Dios nos sacó para que nosotros escalemos. ¿Qué es fácil? No es fácil. ¿Quién dijo que es fácil? El camino del Señor no es fácil. Tiene muchas bajadas y tiene mucha subida, pero tenemos la garantía de que lo tenemos a Él. Y con Él es más que suficiente. Con Él nos basta. Con Él nos basta. Pero tenemos que estar nosotros metiditos en la mano de Dios. Y yo sé que si le preguntara a muchos de ustedes en esta hora, porque uno ha escuchado esta frase, yo soy un consentido y un mimado de Dios. ¿Quiénes de aquí son consentidos y mimados de Dios? Todos dirían que eso es cierto, que son consentidos y mimados de Dios. Y otros dirían, uy, no, pero es que yo no me siento así.
No, es que no, pero seguro Dios ama más a ese hermano que está allá, seguro Dios ama más al que está, porque mire ese hombre como lo bendice Dios, vea ese hombre como prospera, y míreme a mí, pobre, feo, llevado, enfermo, ¿cierto? Porque normalmente uno siempre se va como a las cosas más extremas. Pero déjeme decirle que Dios no tiene preferidos. Dios no tiene preferidos, porque si Dios tuviera preferidos sería un Dios injusto. Y Dios es un Dios justo. Porque Él hace brillar el sol para buenos y para malos. Él nos da el pan a todos. Amén. Pero yo sí le voy a decir que tiene Dios. Dios sí tiene íntimos. Tiene cercanos. Eso sí tiene Dios. Y no los escoge Él. Eso hace la diferencia. Entonces, si aquel hermano está prosperando, ese hermano será, ¿qué estará haciendo ese hermano? ¿Será que ese hermano está muy cerquita de él? ¿O anda muy lejos de él? Porque ahí está el pequeño detalle, hermanos. Es que uno no ve a alguien próspero solamente de la noche a la mañana. Tiene que haber pasado un proceso en su vida para poder estar donde está. Amén. Y si nosotros queremos tener esa luz y queremos tener ese socorro, mejor dicho, cuando lo necesitemos, tenemos que estar cerca de Él. Porque cuando uno necesita un favor, uno no se lo pide a cualquiera. Uno se lo pide a quién, a alguien conocido, a alguien cercano, a alguien que usted dice, bueno, yo se lo voy a pedir, yo sé que me lo va a hacer. O si necesita algo, yo sé que, ¿por qué? Porque tiene esa confianza, tiene esa seguridad de que lo va a hacer. Y si nosotros estamos lejos de Dios, ¿con qué cara le vamos a pedir a Dios algo que necesitamos? Pero cuando estamos cerca de Él, ¿qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé. Pero eso lo hace alguien que está en intimidad con Él. ¿Cuál es esa intimidad, hermanos? El teléfono que les hablaba ahorita. La oración, hermanos. Es el lugar donde uno se mete en secreto con Dios, donde nadie lo ve. Pero sí lo ve el de arriba. Donde nadie lo escucha, pero sí lo escucha el de arriba. Ese es el más importante. Y cuando llegan esos momentos difíciles, hermano, uno se va confiado, uno se va seguro. Porque uno sabe que en los cielos hay alguien que oye, que responde, que corre a auxiliarlo a uno. Con toda seguridad. Pero cuando nos vamos de Dios, hermanos, no esperemos. Y no dice, Dios, me abandonaste. No, abandonamos a Dios. Y cuando abandonamos a Dios, no esperemos, hermano, ¿qué esperamos de bueno? Nada. Nada. No dejemos la única solución que tenemos, y es a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes la luz. Si tienes a Cristo, tienes seguridad. Si tienes a Cristo, tienes protección. Si tienes a Cristo, tienes el proveedor. Hermano, es que con él lo tenemos todo. Todo. Y cuando Dios está en nuestra vida, las palabras sobran, hermanos. Sobran. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, no, en Hebreos 11:6, encontramos un pasaje, unos hombres encartados. No, unos hombres desocupados. ¿Qué estarían haciendo aquellos hombres? Cuando uno está en intimidad con Dios, las palabras sobran. No necesitan hablar. Dice la palabra de Dios que allá habían unos hombres llamados ¿cómo? ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Bueno, ese no es el otro. Hechos, sí. Eso, Hechos, Camila, Hechos 25-26. Habla de Pablo y habla de Silas. ¿Sí? ¿Cuántos conocemos estos personajes? Dice la palabra de Dios que aquellos Hechos de los Apóstoles 16, el versículo 25. Dice la palabra del Señor que aquellos hombres eran ¿qué? Muy cercanos a Jesús, ¿cierto? Conocían a Jesús. Y aquellos hombres estaban haciendo algo, ¿cierto? Pero antes de que les pasara el suceso, los metieron allá
porque estaban haciendo algo que le agrada a Dios, ¿cierto? Qué bueno que, hermano, a uno lo acusen a uno por algo que esté haciendo que a Dios le agrade, pero no que lo acusen a uno por algo que le desagrade a Dios. Y vemos a aquellos hombres que estaban en aquel lugar, encerrados, encadenados y metidos en lo más profundo. Uno, si nos pusiéramos nosotros en esa situación, ¿uno qué haría? ¿Uno qué se le pasaría por la mente? ¿Qué haría yo en ese momento? O sea, ya estoy aquí encerrado. Aparte de que no bastó el encierro, sino que también los encadenaron. Digo, vamos a encadenar eso. Pero la Biblia nos dice que aquellos hombres hacían algo especial. Cantaban, oraban en ese lugar. Y uno, en eso, a ver, seamos honestos, hermanos, ¿quién en un momento difícil se ponía a reír? ¿Quién en un momento difícil se va a poner feliz? Ay, no, qué alegría, ¿cierto? No, porque uno humanamente siente tristeza, uno siente cansancio, uno siente muchas cosas en la vida de uno. Pero aquellos hombres, yo me los imagino, yo me meto en esa película y me imagino, aquellos hombres le estaban dando, Dios, gracias por estas cadenas, Señor, gracias por este encierro. Estaban cantando y alabando a Dios. ¿Sí? Ni siquiera dice la Biblia que estaban de pronto, Señor, mírenos aquí, Señor, vea nuestra condición, Señor, vea, tú nos abandonaste, Señor, acuérdate de nosotros. No, pero mientras ellos hacían eso, había alguien que los escuchaba. Por eso muchas veces no escuchamos a Dios y no lo vemos obrar, pero Él está trabajando allá, en lo secreto, en lo calladito. Y cuando Dios obra, hermanos, ¿qué pasó? Aquellos hombres estaban metidos allá, cantando y adorando al Señor. Cuando escucharon ¿qué? Es que cuando llega Jesucristo a la vida del ser humano, hermano, tiene que salir lo que haya metido ahí. Se tiene que reventar lo que se tenga que reventar. Amén. Cuando Jesucristo bajó, y llenó aquel lugar, dice que todas las cadenas de esos presos, oiga, todas, o sea, todos aquellos presos quedaron libres. Y no está hablando de las cadenas espirituales que a veces manejamos. Físicamente pudieron ver a aquellos presos, aquellas cadenas reventadas de su mano, porque Dios se glorificó ahí en ese momento, porque Dios bajó a socorrer a sus hijos, porque Dios escuchó el clamor de sus hijos, porque Dios estaba ahí con ellos, aunque ellos no estaban pidiendo, pero Dios estaba con ellos. Qué bueno uno saber que Dios está con uno en esos momentos difíciles. Y lo que hizo Dios, no solamente los libró de esas cadenas, también se salvó una familia entera porque creyó al Señor Jesucristo. O sea que muchas veces las pruebas que llegan a nuestra vida no solamente son bendición para nosotros, sino para todos aquellos que están a nuestro alrededor. O sea, somos privilegiados de que Dios nos tenga en cuenta para grandes cosas, de verdad. Qué privilegio es poder contar con Dios. Qué privilegio es ser parte de este pueblo glorioso. Qué privilegio es conocer al Dios de todo poder. Gloria a su nombre, amén. Y la hermana ahorita nos leía ese pasaje del Salmo 23, todos nos lo conocemos, ¿cierto? Llega el momento de, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Hermanos, pero para Él ser nuestro pastor, necesitamos ser ¿qué? Sus ovejas. Y sus ovejas tienen que ser muy dóciles. Sus ovejas tienen que aprender a escuchar su voz. Sus ovejas tienen que estar dispuestas a la corrección de su vara, de su pastor. Y nosotros solamente decimos, Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Hermanos, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Si yo quiero que Él sea mi pastor, yo tengo que ser esa oveja a Él. Si yo soy esa oveja que Dios quiere, lo voy a tener seguro como mi pastor, que va a cuidar de mí, que va a estar pendiente de mí, que va a estar ahí encima de mí para que no me extravíe, hermanos. Va a estar con su varita de corrección. ¿Cierto? Ahí va a estar el Señor Jesucristo. Y lo voy a buscar porque se los quiero compartir. Ese pasaje que muchas veces nosotros no lo leemos, pero hay cosas, hermanos, que puede ser una palabra y basta. ¿Cierto? Dios habla. Dios habla. Yo no sé, muchas veces cuando se sienten ustedes en angustia, Señor, sé tú mi paz.
y uno siente esa paz, porque Dios está ahí, ¿cierto? Entonces dice ese pasaje, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Uy, no, eso suena muy bonito, ¿cierto? Pero si no quiere que nada le falte, entonces ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿cierto? Y sigue diciendo la palabra del Señor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que hay buenos pastos para alimentarnos, pero el que no quiere estar sujeto, sumiso, cerquita de su pastor, no tendrá sus delicados pastos, no los tendrá. Los tendrá que ver de lejos, pero no los tendrá. Y sigue diciendo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Oiga, hermanos, aparte de que está la comida, está la fuente de agua ahí, para que beba y beba y engorde y engorde. ¿Ah? Lo que hace Dios por uno, ¿cierto? Lo que hace Dios por uno. Y sigue diciendo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Por amor de su nombre, Él me guiará. ¿Quién guía nuestros pasos? Él. Pero si nosotros nos dejamos guiar de Él, porque muchas veces nos dejamos guiar del que está al lado, o el que está allá, ¿cierto? Porque como decíamos al principio, si no aprendemos a oír la voz del pastor, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, ¿cierto? Entonces queremos que Él nos guíe, tenemos que estar ahí. Queremos que Él nos guíe. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Qué seguridad tan grande, ¿cierto? Aunque andemos en las, ve hermanos, que andemos en las pruebas más difíciles, que ya digas, listo, ya llegué hasta aquí, ya me muero. Tú puedas alzar tu voz y decir, aunque esté en esta situación, sé que tú estarás conmigo. Qué bendición. Que Él esté con nosotros en esos momentos, que Él esté con nosotros, aunque ande por sombra de muerte, o sea, mejor dicho, Él estará con nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y dice, y no temerá mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, hay que ser dóciles porque muchas veces Dios nos quiere corregir y somos toscos, rebeldes. No, es que eso no es para mí. No, es que, y el Señor, al Señor no nos castiga como muchas veces nosotros castigamos. Dios nos castiga, o sea, Dios nos corrige con amor. Por ahí no es, vuelve por aquí. ¿Qué hace Él con sus ovejas? Pues venga por acá, hasta que la encamina, pero porque ya son dóciles. Y nosotros muchas veces Dios nos quiere corregir y no somos dóciles. Él nos dice para ahí, nosotros para allá. Él para adelante y nosotros para atrás. ¿Cierto? Pero qué bueno nosotros dejarnos guiar por esa vara que es segura, amén, que es segura. Y dice que adereza mesas delante de mí. Cuando dice adereza mesas, Dios también se encarga. Esa adereza quiere decir que prepara esa mesa, o sea, para cuidarnos. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Oiga, Sandra decía ahorita, Dios nunca lo deja a uno avergonzado, jamás. Pero cuando uno está ahí cerquita de Él, cuando uno está cerquita de Él, uno está confiado y uno está seguro, amén. Y dice la palabra del Señor, ese mismo 5, unges mi cabeza con aceite. Hermanos, ese aceite es la presencia, la misma unción del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos pensado, mi cabeza sí estará ungida con ese aceite. ¿Qué hizo Dios cuando eligió al rey David siendo un niño? ¿Qué le hicieron? Le ungieron ese aceite y fue la misma presencia de Dios en su vida. Que nuestra cabeza, o sea, físicamente les voy a hablar así, esté llena, hermanos, porque a veces está llena de otras cosas que no le agradan a Dios. Qué bueno que esté llena de ese mismo aceite, amén, de esa misma unción. Y dice que mi copa está rebosando. Y yo les quiero hacer un ejemplo. Vea, ya la hermana me lo llenó por acá, mire. Pero les voy a dar un ejemplo. Hay algunos que están por acá y están bien, ¿cierto? Porque no está vacío. Aquí le falta un poquito. ¿Este vaso está bien o le falta? Pero para algunos dirá que está bien, ¿cierto? Porque no está vacío, tiene para beber, tiene ahí como una reserva suficiente, ¿cierto? Pero aquí la palabra nos dice que mi copa esté rebosando. Hermanos, esto, nunca nos debemos de conformar a hacer esto.
Aquí nos falta. Y aunque sintamos a Dios que está con nosotros, nos falta más. Tenemos, hermanos, que hacer lo siguiente. Vean, mis hermanos, se los voy a poner así. Y ahorita seco. Hermanos, tenemos que ser así, vean. Que nuestra copa esté así, vean. Rebosando. Siempre rebosando, que siempre esté rebosando más y más, que nunca, nunca se acabe, hermanos. Nunca, que siempre esté rebosando. Y sigue diciendo, la misericordia, el bien y la misericordia me llegarán todos los días de mi vida. Es que, pues, lo tenemos a Él. Y en la casa de Jehová, o sea que si nos salimos de esa casa, hermanos, o sea, es que no solamente es una cosa, influye todo. Si tú quieres estar en la casa, tienes que procurar tener esa copa, mejor dicho, rebosando. Y que haya siempre aceite en tu cabeza, siempre. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea que si queremos morar en la casa de Jehová, no nos podemos salir. ¿Qué nos brinda esa casa? Seguridad, bienestar, protección, abrigo, confianza. Por eso dice la palabra de Dios que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente, hermano. O sea que esa casa significa eso, la protección de Dios. Y si uno se sale de ahí, ya no tiene nada. No tiene nada, olvídese. Se va todo, hermanos. Es que la vida del cristiano tiene que ser todos los días, todos los días, todos los días. No un día sí y un día no. No, todos los días, hermanos, todos los días. Hay que mantener esas antorchas, esas lámparas encendidas. Porque si la dejamos apagar, le pasa lo que le pasó a las 10 vírgenes, a esas 5 vírgenes imprudentes, ¿cierto? Porque como se durmieron un poquito, no, pues todavía hay tiempo. Ahorita que llegue el amado, nosotros llenamos nuestra lámpara. No, Señor, porque es que el amado está a las puertas y uno nunca sabe cuándo va a venir. Y tenemos que procurar tener esa lámpara encendida, siempre encendida para poder entrar. Y por eso el salmista dijo, cuando uno está seguro y cuando uno está metido ahí, hermanos, uno dice con toda seguridad. El salmista dijo con toda seguridad. Dice la palabra del Señor allá en el Salmo 18:6. En mi angustia, hermanos, nosotros a quién clamamos, hermanos. No se vaya a clamarle al vecino, no se vaya a llorarle al amigo, no se vaya a llorarle a otro que está más peor que usted. No, Señor, no. Nosotros sabemos a quién acudir, nosotros sabemos para dónde ir. El salmista dijo, en mi angustia clamé a Jehová. Pero cuando uno está meditito en Dios, es lo que yo les decía ahorita, uno tiene esa seguridad, tiene esa certeza de que lo que uno le pide, le puede llegar. ¿Sí? Porque su misma palabra dice, el que clama a mí, Él le responde, ¿cierto? El que clama a mí. Y dice, y Él oyó. Qué tan bonito es el Señor si estamos ahí. Y Él oyó mi voz. ¿Desde dónde oyó Dios la voz? Desde su templo. ¿Y cuál es el templo de Dios? Hermanos, qué bueno saber que estamos a una distancia de 1000 donde está Dios. Y que muchas veces ni fuerza tenemos, pero con lo único que tenemos, clamamos a Dios. Y saber que Dios oye la voz de sus hijos, oye la voz de ese afligido, de ese angustiado. Va, Señor, yo no puedo más. Y muchos lo pueden decir, yo no puedo más. Pero Él sí puede. Hagamos lo que nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Clamarle al único que hay. Y dice, y oyó mi voz de su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Qué bonito, ¿cierto? Y Dios siempre está dispuesto a escuchar, a oír la voz de sus hijos. Pero nosotros a veces queremos como que tomarnos cosas que no nos competen a nosotros, ¿cierto? Querer hacer cosas que no nos competen a nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es serle fiel a Dios. Hermanos, serle fiel a Dios, vivir en santidad para Él, como Él le agrada. Hermano, que si llegó la enfermedad, clámele a Dios y déjele el resto a Él. Hermanos, porque Él es el que sabe lo que va para allá. Hermanos, que llegó para la necesidad más grande de mi vida, clámele a Dios y déle el resto a Él.
Vea, Señor, tú sabes que yo no tengo fuerzas, yo no soy capaz, ya, yo no puedo más. Dios conoce el resto. Métase usted en intimidad con Dios, no se preocupe. Mientras usted está hablando con Dios, vea Dios lo que está haciendo con usted, vea. Tranquilo, hijo mío, no te preocupes, ten fe, ¿cierto? Y el pasaje que ahorita nos pusimos, que estaba en Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Y dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él, crea que le hay. Y ahí él termina con una partecita que es que, oiga, qué cosa tan bonita, ¿cierto? Y a veces queremos buscar a Dios o acercarnos a Dios por los laditos. No, por los laditos no funciona, hermanos. Con Dios es sí o con Dios es no. Sí o no. Si queremos tener esa bendición en nuestra vida, tenemos que estar en intimidad con Dios, en lo secreto con Dios. Y yo creo que cuando uno ve, uno mismo, hermanos, no miremos a uno mismo, se analiza y no dice, Señor, he menguado. Señor, me falta. Porque he alimentado más mi carne, la pereza, de no venir a buscar a Dios. Vea, ahorita les decía, ¿cuántos tendrán la oportunidad de venir al servicio de hoy? Y no vienen, ¿cierto? Y su mente le dice, no, tranquilo, vaya al otro, el jueves hay culto, también puede ir el jueves. Pero si hoy tengo la oportunidad de ir, ¿por qué no voy a buscarlo? Hermano, ¿cómo se sentirá Dios de feliz cuando usted viene aquí reventado, cansado, enfermo, necesitado? Y Dios ver lo que usted viene ahí a entrar a su casa. Que llega ahí sentado. Y muchos dirán, uy, no puede, cómo llegó este hermano, cómo llegó esta hermana. Pero Dios conoce su aflicción. Dios conoce su condición. Y como ha venido a su casa, entonces Dios obra de una manera especial, hermanos. Dios se lleva toda nuestra ansiedad, Dios se lleva todas nuestras cargas, todo se lo lleva al Señor, pero primero hay que ponerlo a Él donde Él debe de estar. Donde Él debe de estar, hermanos, donde Él debe de estar. Porque si queremos tener esa vida victoriosa, si queremos tener a Dios como nuestro ayudador, tenemos que tener esa comunicación con Él. Esa comunicación íntima con el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, que nunca se nos olvide, esta carrera no se ha terminado. Estamos todavía en esta carrera. Aquí estamos. Con luchas, sí. Con pruebas, también. Con dificultades, también. Pero Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Y nada me va a faltar. Porque Él está conmigo, ¿cierto? Hay una alabanza que es muy cortica, y cuando la escuché, tiene unas palabras muy profundas, que solo dice el pedacito. Ese pedacito dice, en mi angustia yo clamé a ti, no te veo, pero te puedo sentir, sé que estás aquí. Yo no sé si muchas veces cuando uno está en ese momento, uno le habla al Señor y dice, Señor, vea, yo estoy tan angustiado, estoy tan afligido, pero sé que estás aquí. Señor, yo no te veo, pero te siento en mi vida. Te veo obrar, Señor, cada mañana. Te veo obrar todos los días de mi vida. Porque su misericordia está con nosotros, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nunca se nos olvide que aquellos hombres, mientras estaban en su dificultad, estaban alabando y glorificando a Dios en su momento de aflicción, ¿cierto? Y Dios respondió. Dios también responde la tuya, hermano. Dios también responde tu necesidad si estamos pegaditos a la mano de Dios. Si estamos ahí bajo el abrigo del Altísimo, nada nos faltará y estaremos seguros. Vamos a ponernos en pies y que el Señor Jesús, hermano, nos ayude a nosotros cada día. Mejor dicho, como decía mi esposo, que nos dejemos ayudar todos los días de las cosas maravillosas y grandes que Dios tiene para nosotros. Porque a veces nos perdemos la bendición que Dios nos tiene por necios, por tastarudos, hermanos. Nos perdemos la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero yo sé que hoy estamos aquí. Si hoy estamos aquí es porque Dios nos ha fortalecido, Dios nos ayuda y nos seguirá ayudando. Pero nosotros busquemos de Dios. Busquemos de Dios porque esa es nuestra única salida que tenemos en este mundo, hermanos. Este mundo está lleno de muchas
a dolores, no, es que para qué lo dice, no hay necesidad de mencionar, ¿cierto? Porque se ve. Pero nosotros tenemos a Cristo, al Cristo de poder, al Cristo de la paz, al Cristo de perdón, al Cristo de amor lo tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces que el Señor Jesús les bendiga en el nombre de Jesús. Y yo sé que aunque estemos pasando pruebas y dificultades, nunca se le olvide, hermanos, que Dios está con nosotros. Dios no